La victoria de Dios sobre Lucifer a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es uno de los elementos centrales de la doctrina cristiana. Este acto no solo es un cumplimiento del plan divino para la salvación de la humanidad, sino también una victoria espiritual y cósmica sobre el mal representado por Satanás, Lucifer. Hay varias razones teológicas y bíblicas para entender por qué y cómo este evento resulta en la victoria de Dios sobre Lucifer. La muerte de Jesús, redención y sufrimiento. La muerte de Jesús en la cruz no fue solo un sacrificio por los pecados de la humanidad, sino también un acto de justicia divina. Según la Biblia, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, y como los seres humanos estaban separados de Dios debido al pecado, Jesús, al ser el Hijo de Dios y sin pecado, tomó sobre sí mismo la condena que merecían los seres humanos. Esto significó que Satanás no solo fue derrotado en términos espirituales, sino que su poder sobre la humanidad fue quebrantado, pues ya no podía acusar a los creyentes, dado que Jesús había pagado el precio del pecado con su muerte, Colosenses 2, 13-15. Colosenses 2, 14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús despojó a las fuerzas espirituales del mal, que incluyen a Satanás y sus ángeles caídos, de su autoridad sobre aquellos que creen en él. 2. La resurrección de Jesús, victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús de entre los muertos fue la manifestación de la victoria total sobre la muerte, el pecado y, por ende, sobre Satanás. En la resurrección, Jesús no solo demuestra que la muerte no tiene poder sobre él, sino que también muestra que ha vencido el poder del mal. Satanás había usado la muerte como su arma para mantener a los humanos atrapados en el pecado y la condenación, pero la resurrección de Jesús es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. 1 Corintios 15, 54-57 dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección demuestra que Satanás no puede mantener a los humanos en el pecado ni en la condenación final. 3. La autoridad de Jesús sobre Satanás. Jesús, durante su vida y ministerio, mostró que tenía autoridad sobre Satanás. En varios momentos, expulsó demonios, sanó a los poseídos, y venció las tentaciones de Satanás en el desierto, Mateo 4, 1-11. Pero es a través de su muerte y resurrección que se establece de manera definitiva la victoria sobre el mal. Jesús, al morir en la cruz y resucitar, venció el poder del mal no solo en la tierra, sino en todo el cosmos. Hebreos 2, 14-15 explica: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La resurrección confirma que el poder de Satanás sobre la muerte y sobre la vida de los creyentes ha sido destruido. 4. El nuevo pacto y la salvación de la humanidad. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios establece un nuevo pacto entre Él y la humanidad, basado en la gracia y la fe en Cristo, y no en las obras o en la obediencia a la ley, Romanos 3, 22-26. Satanás ya no tiene autoridad para condenar a los creyentes, pues la justicia de Dios ha sido satisfecha a través del sacrificio de Jesús. Los cristianos ahora tienen acceso a la vida eterna y la reconciliación con Dios. Romanos 8, 1-2 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que los creyentes son libres del poder de Satanás, ya que Cristo ha pagado el precio de su redención. 5. La victoria final de Cristo en el futuro. Aunque la muerte y resurrección de Jesús marcan una victoria decisiva sobre Satanás, la Biblia enseña que la derrota final de Satanás ocurrirá en el futuro, cuando Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Satanás será lanzado al lago de fuego, donde será castigado para siempre, Apocalipsis 20:10. La muerte y resurrección de Jesús son el primer paso de esta victoria completa y definitiva.
Apocalipsis 20:10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En resumen, la muerte y resurrección de Jesús vencen a Lucifer, Satanás, de varias maneras. Rompen el poder de Satanás sobre la humanidad. Cristo paga el precio por el pecado, liberando a los creyentes del poder del pecado y la muerte. Demuestran que Satanás no tiene la última palabra. La resurrección es una muestra de que Satanás, el pecado y la muerte son derrotados en el plan de Dios. Garantizan la victoria futura. Aunque Satanás todavía actúa en el mundo, la victoria final será de Cristo, quien lo destruirá para siempre. Así, la muerte y resurrección de Cristo marcan el comienzo de la derrota de Satanás, quien ya no tiene poder para separarnos de Dios si creemos en Jesús. ¿Qué significa para ti personalmente la resurrección de Jesús y cómo ha impactado tu vida espiritual? ¿De qué manera sientes que Cristo ha roto las cadenas del pecado y la muerte en tu propia historia? ¿Crees que vivimos conscientes de la victoria de Jesús sobre Satanás, o muchas veces olvidamos ese poder en nuestro día a día? Si estos temas tocan tu corazón y te inspiran a profundizar más en la palabra de Dios, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, donde compartimos reflexiones, oraciones y enseñanzas bíblicas que fortalecen la fe y nos recuerdan la verdad de Cristo. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este contenido con alguien que lo necesite.